¿Sabías que a José Saramago no le llegó el reconocimiento hasta que cumplió los 60 años? No fue hasta su cuarta novela y pese a ello le dio tiempo a ganar el Premio Nobel de Literatura. ¿Y tú qué piensas que ya es tarde para tu carrera como escritor, verdad? La voz del narrador, esa cosa que parece tan simple pero que a la vez encierra tantísimo valor y tanta dificultad. De hecho, no es nada raro que muchas de las novelas que nos llegan a autorquía por parte de autores noveles fallen aquí. Precisamente aquí, en la voz del narrador. A lo mejor está la novela perfecta en todo, pero falla en esto. Y la voz del narrador es totalmente importante porque a lo mejor solamente con eso ya no funciona el libro. Y este es un agujero del que es muy difícil salir una vez que se cae en lo hondo. Por eso mismo, para evitar dar un tropezón que dé al traste con nuestra novela, os traigo esta guía definitiva. Y lo primero que tengo que hacer aquí es dejaros un aviso realmente importante. Es una cosa que he dicho cientos de veces en este canal, pero no por ello voy a dejar de decirlo. El narrador no es el autor. El autor se expresa a través del narrador, pero esta voz no es más que un recurso, una herramienta que está al servicio del autor. Siempre va a quedar un nivel por debajo de la voz real del autor. Y ni siquiera cuando se esté escribiendo un libro autobiográfico, el narrador y el autor son la misma cosa. Siempre va a ser una herramienta. Fijaos lo que os digo, ni siquiera en autobiografías, porque el narrador siempre, repito, siempre va a estar a disposición del autor. Y ahora sí, vamos con esos elementos clave a la hora de encontrar la voz del narrador. Empezamos con el narrador en primera persona. Es aquel que cuenta la historia como una experiencia propia, desde su propio punto de vista. O tal vez lo que está haciendo es transmitir una historia que conoce, que no ha tenido por qué vivir necesariamente, pero que la conoce y la está contando a otras personas. El narrador en primera persona es lo más parecido a un amigo nuestro que nos está contando una anécdota, una historia o un chiste. Pase lo que pase, se trata de una voz cercana, personal, incluso íntima, que tiene una mayor capacidad de generar empatía, ya que se trata de alguien que nos cuenta algo de forma cercana, lo que ayuda a crear un vínculo con el lector. Claro, al tratarse de alguien, de una persona a la que casi le podemos poner cara, es más falible, porque ¿quién nos asegura que todo lo que nos cuenta esta persona es cierto? ¿O cómo sabemos que no se equivoca en lo que dice? O mejor todavía, ¿cómo sabemos que este narrador no intenta engañarnos? O contarnos tal vez una versión adulterada de lo que pasó. ¿Tiene intereses ocultos esta voz? En fin, que todas estas dudas nos llevan a pensar que tal vez los narradores en primera persona nunca van a ser 100% omniscientes, nunca van a saberlo completamente todo, porque un narrador en primera persona es una persona en sí y las personas somos falibles, nunca podemos saberlo todo, absolutamente todo, siempre va a haber detalles que se nos queden fuera. Además de que ya está esa duda de que si está engañándonos o si tiene algún interés oculto con lo que nos está contando. Al contrario de lo que pasaba con la primera persona, aquí nos encontramos con una voz más impersonal. Y es que el narrador en tercera persona no tiene por qué ser alguien propiamente dicho. Se crea aquí la ilusión de que aparece una voz que nadie sabe de dónde ha salido, que es omnipresente, que es omnipotente y lo puede ver todo, y que su función en la vida es contarnos una historia. Es una voz casi divina, que está por encima de todo y que por lo tanto tiene la capacidad de conocerlo todo, que puede vencer el espacio y el tiempo, que puede meterse en la cabeza de las personas y saber qué están pensando. Es algo así como la cámara que todo lo ve en una película. Que sí, que soy consciente de que muchas películas usan la cámara para marcar ciertos puntos de vista, pero en literatura es el ojo que todo lo ve y que muestra las cosas tal y como realmente son. Así que definitivamente es la voz más idónea para utilizar los narradores omniscientes. Aunque también, por supuesto, que no se nos olvide, también pueden ser narradores excientes. Eso sí, ese aspecto casi divino hace que se trate de una voz más distante. La cercanía que teníamos con la primera persona aquí se diluye por completo y se hace, lo repito una vez más, mucho más impersonal. El tiempo pasado es en español la forma más completa y versátil de comunicarnos, ya que tenemos dos verbos que son definido e indefinido, perfecto e imperfecto, que eso son cosas que en otros idiomas, por ejemplo, no lo tienen.
Y también tenemos formas simples y compuestas. Y condicional, y subjuntivo, en fin, tenemos un buen arsenal. Esto nos da mayor espacio para contar con más detalle. Y si queremos, ya que estamos, podemos recrearnos con el lenguaje. Y es que contamos con muchas más posibilidades y podemos ser tan específicos como queramos. Esto otorga un aire de conocimiento global. Por eso mismo el pasado es el más utilizado a la hora de contar historias que precisamente ocurrieron en el pasado, si es que es lógico. De alguna manera, y por eso mismo, también nos fiamos más de una voz que habla del pasado, porque son cosas que ocurrieron tiempo atrás. Es más fácil verificar qué ocurrió porque ha pasado tiempo, y si alguien ha intentado falsear la información, ha habido tiempo de poder verificarlo todo y de saberlo bien y de conocerlo bien. Digamos que todos los datos se han podido recopilar y la información está mucho más contrastada. En fin, por todo ello, es el tiempo ideal, aunque no único, para los narradores omniscientes. Una vez más. Y bueno, tengo que repetirlo aunque creo que no hace falta, pero bueno, aquí está. También valen para narradores equiscientes, por supuesto. La narración en presente, si bien también cuenta con muchas posibilidades, no es tan sumamente versátil como la narración en pasado. No solo nos encontramos con que hay menos formas verbales y eso nos dificulta un poquito más a la hora de expresarnos, sino que tenemos otro problema adicional, y es que los hechos están ocurriendo a la vez que estamos leyendo, todo está ocurriendo en el mismo momento. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar, no se sabía nada, todo está ocurriendo ahora, ya. Y esto da una sensación de mayor inseguridad, de no saber qué va a ocurrir. Hay cierto aire de improvisación y de espontaneidad. Esto lo convierte en una voz más directa, más rápida, más inmediata, lo que agrega ritmo y honestidad. Es de alguna manera más sincera, ya que no hay lugar para preparar trucos. Todo es 1, 2, 3, ¡pum! Aunque también es verdad que todo ocurre demasiado deprisa y es normal dejar atrás detalles que permitan comprender mejor todo el conjunto. Pues bien, esos 4 elementos, la primera y la tercera persona, el tiempo pasado y el presente, son los más típicos a la hora de contar historias. A partir de las combinaciones que salen de estos 4 elementos, salen aproximadamente el 99,9% de los narradores de los libros que hay en las librerías y de los que se publican y de los que lee la gente. Pero es que no son los únicos. Quedan otros 2 elementos que son bastante más raros, pero que también están ahí y que son interesantes. Vamos a verlos. Narrar en segunda persona es bastante menos intuitivo que hacerlo en primera o tercera, ya que convierte de alguna manera al lector en parte del libro. Y es que el lector pasa a formar directamente parte de la historia porque el narrador se está dirigiendo a él. A él le está hablando de tú, le está diciendo, tú. Y es que el narrador con ese tú, es que casi está señalando con el dedo. Es cierto que el narrador puede estar dirigiéndose a un personaje o a un ente o a cualquier otra cosa, no directamente al lector. Pero sin embargo el lector es el objeto, es a quien se está dirigiendo, es el que está recibiendo la fuerza y la potencia de esa narración. Porque es todo el rato, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú fuiste allí, tú hiciste no sé cuánto. Y esto lo convierte en el más directo de los estilos narrativos. Por eso mismo tiene un gran impacto en el lector. Pero también hay que contar que tiene una parte negativa, y es que llega a cansar. En capítulos puntuales o en relatos cortos puede causar un gran efecto, pero en novelas largas es demasiado, carga demasiado, es muy intenso, demasiado intenso. Y si narrar en segunda persona puede ser extraño, hacerlo en futuro es el what the fuck definitivo, porque es algo así como la antinarración. Sí, porque aquí tenemos que hacer un esfuerzo y abstraernos, porque cuando contamos una historia estamos hablando de algo que ha ocurrido. Tú no puedes contar algo que no ha ocurrido todavía. Si contamos con que el futuro nadie sabe qué va a pasar con él, ¿cómo vas a contar algo que nadie sabe que va a pasar? ¿Cómo narrar algo que no existe? Por lo tanto, la narración en futuro es una forma efectista de narrar algo que efectivamente ha pasado o que directamente no existe. Ya que si un narrador es el narrador, tiene que saber lo que ocurre, tiene que saber lo que ve, y el futuro no se ve porque no está en ningún sitio, a no ser que creas que se puede leer el futuro o que existen las máquinas del tiempo. En fin, le pasa un poco como a la narración en segunda persona. Puede quedar muy bien en capítulos concretos o relatos cortos, pero que en narraciones más largas cansa y además distrae más todavía que la narración en segunda persona.
Bueno, ya hemos visto los distintos elementos por separado, pero si empezamos a hacer mezclas, vemos que todos estos elementos dan lugar a 9 tipos de narradores diferentes. Y eso no es que lo diga yo, es que mezclando los 3 tiempos y las 3 personas, pues se cruzan y dan 9. ¿No me creéis? Vamos a verlos. Esto nos sirve para narrar historias autobiográficas que ha vivido el narrador. Un diario, una historia de la que se ha sido testigo, una confesión, o bien un punto de vista distinto a una parte de la narración. Algo así como un contraste, una forma de contrastar lo que está contando el narrador principal. Esto suele ser una historia íntima, una vivencia del momento actual. También puede ser una alucinación, una última voluntad, el desarrollo de una historia por largo tiempo planificada. También este tipo de narrador sugiere cierta ansiedad, ya que a la acción y a lo directo que es la narración en presente, se le suma la intimidad de la narración en primera persona. Aquí podemos narrar planes de futuro, una venganza, propósitos, deseos, delirios, predicciones. Aquí están todas las historias típicas, ya que es el narrador más usado, porque bueno, es verdad que se le suma esa versatilidad enorme del pasado con esa voz todopoderosa y omnipresente de la tercera persona. Así que aquí tenemos historias impersonales con narrador omnisciente donde te puedes fiar al 100% de lo que te cuentan, aunque también, y no me voy a cansar de repetirlo, también se puede utilizar el narrador equisciente, hay sitio para él. Este es muy parecido al anterior. Aquí podemos seguir fiándonos del narrador, aunque no tanto como en el anterior. Por lo tanto, dejamos un poquito más de espacio para el elemento sorpresa. Obviamente, también pueden ser narradores omniscientes, aunque un poquito menos, y equiscientes, pero son historias de mayor acción y tensión, con una escalada trepidante porque los hechos están ocurriendo ya, y la trama avanza que se las pela. Aquí entran planes de futuro, pero con mayor incertidumbre que con la primera persona. Son historias con mayor incertidumbre, con más espacio para la sorpresa e incluso para lo imposible. Aquí tenemos reproches, acusaciones, también tenemos elogios, aunque de esto menos, ya que el tú siempre va a ser bastante más negativo, va a ser bastante más agobiante. Y por lo general podemos contar aquí recuerdos que no son tan cómodos de revivir. Aquí tenemos más reproches, pero también tenemos la voz de la conciencia, así como remordimiento, culpa, vigilancia, en fin, siempre todo relacionado un poco con aspectos más negativos. Y aquí nos encontramos con el what the fuck definitivo. Aquí tenemos sueños, tenemos delirios, tenemos alucinaciones, también tenemos dudas, incertidumbre y sobre todo mucha, pero que mucha abstracción. Como veis, cuanto más nos alejemos de la primera y tercera persona y del presente y del pasado, más se complica la variedad de historias que podemos usar. Aunque lo cierto es que hay total libertad a la hora de crear. Si tú quieres escribir algo que ocurrió hace 70 años usando un narrador en tercera persona del futuro, oye, pues todo tuyo. Y lo mismo con cualquier combinación, que ancha es Castilla. Mi recomendación aquí es no complicarnos la vida, encontrar la forma más simple y directa de contar nuestra historia y no volvernos locos, ya que si le exigimos demasiado al lector, este puede responder pues dejando el libro, o peor todavía, yéndose a ver la tele, y eso va a ser por tu culpa. Otra aclaración, nuestra obra puede mezclar distintos tipos de narradores y no pasaría nada, y eso se debe a que nuestra historia puede estar contada por distintas voces. Yo lo hago por ejemplo en mi primera novela, En Rebelión, donde utilizo la tercera persona del pasado para contar los flashbacks, las cosas que ocurrieron en el pasado. Y a su vez, utilizo la tercera persona del presente para narrar lo que ocurre en el momento en el que está contada la historia. Y algo muy parecido hago también en Ojalá tú nunca, mi tercera novela, que por cierto, sigue estando sin fecha definitiva de publicación.
donde el momento actual está narrado en tercera persona del presente y los flashbacks están narrados en primera persona del pasado, ya que están narrados por el propio protagonista. Y hay muchísimos libros que sirven de ejemplo donde utilizan distintos tipos de narradores. Para mí el más importante de todos, el paradigmático, es La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Y aquí esto ya es el despiporre absoluto, porque alterna la narración en tercera persona del pasado, en primera persona del presente y mucho ojo, en segunda persona del futuro. Ahí es nada. Mi recomendación aquí, si queremos utilizar distintas voces y distintos narradores, es hacerlo todo separado por capítulos. No hacer el cambio dentro del mismo capítulo. Hacer algún tipo de separación, porque si no es volvernos locos y lo más seguro es que salga mal. Fatal, terrible. No. Mejor no lo hagamos. ¿Necesitas más guías sobre narración o cualquier otro aspecto de escritura? Escríbenos a Autorquía y reserva 1 hora de asesoría conmigo cara a cara donde responderé todas tus dudas. Y también te ayudaré a conseguir todos tus objetivos, a buscar editorial y hacer cualquier otra cosa que tú creas que te falta, información que no tienes sobre el mundo editorial. A ver si me vas a preguntar por otra cosa, que sobre peluquería o algo así, y no te voy a poder responder. Así que escríbenos a Autorquía, donde también te podemos ofrecer correcciones e informes de lectura. Escríbenos, tú escríbenos. Y me despido ya por hoy, mis queridísimos amigos. Dadle a me gusta al vídeo, que es una cosa muy necesaria. Comentad, siempre desde respeto. Compartid este vídeo y todos los que os encontréis. Eso no lo dudéis jamás. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía, dándole a la campanita para que así YouTube os avise cada vez que subo algo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Muaca!